Vamos a ir a Génesis ahora, capítulo 7. Y hoy vamos a estudiar Génesis 7 y Génesis 8. En Génesis 7 y en Génesis 8 se relata la historia del diluvio. Y aunque para algunas personas la historia del diluvio sonara como un cuento infantil, la Biblia lo enseña como un acontecimiento muy importante que revela el carácter de Dios, que revela su misericordia. La forma en cómo este relato se desarrolla en el capítulo 7 y en el capítulo 8 es como si fuese un eco en donde se repiten varias veces los detalles. Y la razón por la cual se repiten es porque hay un énfasis en el texto, en la veracidad y en la importancia de este evento. Así que quiero animarlo a poder ver con ojos espirituales este texto y con fe, porque es algo que pasó, algo de lo cual Jesús habló y algo de lo cual nosotros debemos estar seguros que es algo real. Vamos a ir entonces a Génesis capítulo 7, versículo 1. Y vamos a leer del versículo 1 al versículo 4. Dice: dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. De todo animal limpio tomarás 7 parejas, macho y su hembra, mas de los animales que no son limpios, una pareja, el macho y su hembra. También de las aves de los cielos 7 parejas, macho y hembra, para conservar viva la especie sobre la faz de la tierra. Porque pasados aún 7 días, yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, y raeré de sobre la faz de la tierra a todo ser viviente que hice. Entonces vamos a pensar un poco en estos versículos. Dios le dice a Noé que entre en el arca. Y es interesante que, aunque nosotros hemos pensado que el arca tiene la forma de un barco, la palabra arca es diferente a la palabra barco. La palabra arca habla de algo específico. Se menciona también en Éxodo 2, 3, cuando la mamá de Moisés hizo una canastilla de junco y metió ahí a Moisés. Esa es la misma palabra. Entonces el arca, más que parecer un barco como aparece en los dibujos que hacen del arca, realmente es más como una canasta. Una canasta como si fuese un rectángulo de madera. Y ahí metió el Señor, o le pidió a Noé que entrara, ¿verdad? Luego le dice que meta 7 parejas de animales puros y una pareja de animales impuros. Ahora, el conocimiento de los animales puros y de los animales impuros se expresa en la Biblia, en Levíticos. Lo vemos en Levíticos 11 y en Deuteronomios 14, o sea, muchos años después de este evento. Sin embargo, Dios le habla a Noé como si él ya conoce cuáles son los animales puros y los impuros. ¿Y qué nos dice eso? Que aunque la ley no había venido, los cristianos de antes de la ley tenían un conocimiento profundo, un conocimiento amplio de las cosas que agradaban a Dios y de las cosas que no agradaban a Dios. Por alguna razón pensamos que Noé, que Enoc, que Abel, que todos ellos son como cristianos primitivos o cavernícolas, pero eso no es cierto. Ellos conocían, aunque no tenían la ley, conocían profundamente la voluntad de Dios, de manera directa o a través de la enseñanza de sus padres, pero ellos entendían cuáles eran los animales limpios, los que no eran limpios, lo que agradaba a Dios, lo que no agradaba a Dios. Dice también esta parte del texto que Dios le dijo a Noé que entrara 7 días antes de que el diluvio empezara. 7 días antes, o sea, una semana antes del diluvio. Para nosotros en el estudio
del final de los tiempos, estos detalles son importantes. Porque si nosotros pudiésemos encontrar un paralelo, cómo va a ser la destrucción de la tierra al final de los tiempos, la encontramos en Génesis capítulo 6, 7 y 8. O sea, a través del juicio de la tierra, del mundo antiguo, nosotros encontramos muchos detalles de cómo va a ser el juicio al final de los tiempos. El hecho de que Noé y su familia hayan entrado una semana antes al arca, para nosotros, los que estudiamos la profecía, nos es un indicativo también que el Señor va a sacar a su iglesia antes del juicio, ¿verdad? Pensando en escatología, en Daniel, cuando se habla de las semanas, ¿verdad? Las semanas, habla de una semana que va a ser la última semana, la semana de tribulación. Nosotros creemos que Dios va a sacar a la iglesia antes de esta semana de años y los va a llevar con el Señor. Y luego dice que el Señor ha decidido borrar a todos los hombres de la tierra. Y esa palabra raeré, esa es la idea de limpiar. Dios va a limpiar la tierra de toda la maldad, de todos los hombres. Vamos a avanzar ahora con el siguiente párrafo, del versículo 5 al versículo 10. E hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. Era Noé de 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. Y por causa de las aguas del diluvio entró Noé al arca, y con él sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos, de los animales limpios y de los animales que no eran limpios, y de las aves y de todo lo que se arrastra sobre la tierra. De dos en dos entraron con Noé en el arca, macho y hembra, como mandó Dios a Noé. Y sucedió que el séptimo día las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. Entonces vamos a pensar un poco en estos versículos. En el capítulo 6, cuando ustedes leen el capítulo 6, en el versículo 3 dice, y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Cuando Dios decidió destruir la tierra, Él dijo, le voy a dar 120 años más a los hombres. Así que si quisiésemos saber cuánto demoró hacer el arca, estamos hablando alrededor de 120 años. Esto por ahí anda la construcción del arca, 120 años. Ahora, el diluvio comenzó en el año 600 de la edad de Noé. No el año 600 de la humanidad. Si nosotros sacásemos un cálculo de cuánto tenía la humanidad en ese tiempo, estamos hablando alrededor de 1500 a 2000 años que habían pasado desde la creación hasta este momento. Cuando habla de 600 años, habla de la edad de Noé. Por lo tanto, cuando Noé comenzó el arca, tenía alrededor de 500 años. ¿Okay? Nosotros vemos la obediencia de Noé. Dios le dijo que hiciera un arca y dice la Biblia que que Noé hizo lo que Dios le mandó. Para que tengamos una idea del proyecto que Dios le dio a Noé. Era una balsa que medía 140 metros de largo, medía 23 de ancho y medía 14 metros de alto. ¿Okay? ¿Con qué recursos Noé iba a construir esa arca? ¿Quién le iba a ofrendar para que él hiciera el arca? ¿Quién cree? ¿Quién iba a ofrendar para eso? ¿La gente de su generación? No, eran recursos propios. Él estaba haciendo esta balsa con sus propias manos, con su familia, con lo que tenía. Nadie le ayudó a hacerlo. Ahora, ¿cuánta experiencia tenía Noé en la construcción de arcas? Nada. 100 años trabajando con su familia para construir este barco. Él no tenía la experiencia, las dimensiones del proyecto eran increíbles, impresionantes, gigantescas. Sin embargo, Noé obedeció y él tenía como 500 años. Hermanos, esto nos habla acerca de la fe de Noé, de su obediencia, de su ejemplo. ¿Saben? Hay hermanos que cuando llegan a los 60 creen que ya no pueden hacer nada. Noé tenía 500 cuando construyó el arca. Lo que necesitamos es fe.
es obedecer al Señor. Es impresionante que en este tiempo, ¿saben? En este tiempo no habían barcos de ese tamaño, No hay registros de un barco que se parezca, que se asemeje al tamaño de esta arca. Nada parecido. Los barcos modernos son hechos de acero, de materiales desarrollados, de tecnología. En estos años construyeron un barco, en épocas cercanas construyeron un barco gigantesco llamado el Titanic y se hundió. Pero el barco, esta arca que hizo Noé en aquel tiempo, no se hundió. ¿Por qué? Porque se hizo por fe. Y el Señor la sostuvo en medio del diluvio. Podemos ver también que estos 120 años en los cuales Noé estaba construyendo el arca fue una oportunidad para las personas de escuchar el Evangelio, de escuchar la salvación de Dios, de escuchar. Sin embargo, nadie creyó, solo su familia. Y para nosotros esto es también un gran mensaje, porque a veces estamos interesados en que la gente conozca a Dios. Hablamos mucho con la gente acerca de Dios y estamos en la iglesia todo el tiempo. Pero algo de lo cual nosotros necesitamos estar seguros es que nuestra familia entre al arca. Mire, qué tristeza que todos despreciaran el mensaje y que del mundo antiguo nadie quisiera entrar al arca. Pero qué bonito es que la familia de Noé sí entró. Sus hijos sí creyeron. Y para nosotros esto debe ser una enseñanza. Asegurémonos que por lo menos nuestros hijos, ellos van a entrar. Que nuestra familia va a estar adentro del arca. Esta debe ser nuestra prioridad. Estar orando por eso, ser buen testimonio en la casa, buscar la salvación de ellos. Uno puede ver en el versículo 9 que Noé no andaba buscando a los animales, sino que los animales empezaron a llegar al arca. Ellos llegaron. Hermanos, a veces los animales son más dóciles. Vemos el ejemplo de los animales que son más dóciles al llamado del Señor. Ellos llegaron. Pero hay muchas personas a quien Dios está llamando que no quieren escuchar, que no quieren venir al Señor. Vamos a avanzar con la siguiente parte, versículo 11 al versículo 16. Dice, el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. En este mismo día entraron Noé y Sem y Cam y Jafet, hijos de Noé, la mujer de Noé, y las 3 mujeres de sus hijos, con él en el arca. Ellos y todos los animales silvestres, según sus especies, y todos los animales domésticos, según sus especies, y todo reptil que se arrastra sobre la tierra, según su especie, y toda ave, según su especie, y todo pájaro de toda especie, vinieron pues con Noé al arca, de 2 en 2, de toda carne, en que había espíritu de vida. Versículo 16, y los que vinieron, macho y hembra, de toda carne vinieron, como le había mandado Dios. Y Jehová le cerró la puerta. Entonces, como les decía, esta no es una historia de niños. La razón por la cual Dios pone las fechas es para que nosotros podamos tener certeza de que esto tiene un momento en el tiempo. Y esto pasó en el año 600 de la vida de Moisés, en el mes 2, en el día 17, en ese día comenzó el diluvio. Ahora, ¿cómo se inundó la tierra? O sea, ¿cómo podemos pensar que por la lluvia se va a llenar todo el globo terráqueo? ¿Cómo sucede esto? Bueno, en el texto dice que se reventaron las fuentes del abismo, y el abismo también es una referencia al mar. La idea es que había agua o hay agua
en las profundidades. Y en ese momento se reventaron estas fuentes y el agua empezó a subir. No solo era agua que descendía, era agua que subía del profundo del abismo, de los mares, subieron. Por otro lado también se abrieron las ventanas de los cielos y empezó a llover de pronto de una manera que nunca antes ha pasado, durante 40 días y 40 noches. Y entró Noé y su familia, entraron los animales y luego dice que Dios cerró la puerta. Puedes pensar por un lado, en la paciencia de Dios. La paciencia de Dios. Dios esperó 120 años que el hombre se arrepintiera. Y luego, después de 120 años, 7 días antes de que comenzara esto, Dios le dijo a Noé que entrara al arca. Y la gente vio a Noé y a su familia entrar al arca. Y la gente vio a los animales entrar al arca. Y no se arrepintieron. Entonces vino Dios y cerró la puerta. Y cerró la puerta. Y el diluvio comenzó. En Mateo 25:10 aparece la historia de 10 vírgenes, 5 prudentes, 5 insensatas. El esposo viene y las sabias, las prudentes entran con él y luego el esposo cierra la puerta. Cierra la puerta, esa misma figura. Va a pasar al final de los tiempos también. Dios un día va a cerrar la puerta. Ahorita, en ese momento la puerta está abierta para el que quiera arrepentirse. En ese momento la puerta está abierta para todo aquel que quiera poner su fe en Jesucristo y alcanzar la salvación. La puerta está abierta. Pero al igual que en los días de Noé, Dios también cerró la puerta. Hoy, cuando Él regrese, Él va a cerrar la puerta. La Biblia dice que hoy es el día de salvación. Hoy es un día aceptable. ¿Sabe cuál es el mejor día para arrepentirse y entregarse a Jesucristo? Hoy. Hoy es el mejor día. Y si usted todavía no ha entregado su vida a Jesús, la puerta todavía está abierta hoy. Entre. Pero cuando el juicio comience ya no va a haber oportunidad más. Aprovechemos el llamado del Señor, la invitación del Señor a entrar al arca de la salvación, que es Jesucristo. Vamos a avanzar con el siguiente párrafo. Versículo 17 al 24. Y fue el diluvio 40 días sobre la tierra, y las aguas crecieron y alzaron el arca, y se elevó sobre la tierra. Y subieron las aguas y crecieron en gran manera sobre la tierra, y flotaba el arca sobre la superficie de las aguas. Y las aguas subieron mucho sobre la tierra, y todos los montes altos que había debajo de todos los cielos fueron cubiertos. 15 codos más altos subieron las aguas desde que fueron cubiertos los montes. Y murió toda carne que se mueve sobre la tierra, así de aves como de ganado, de bestias, de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, y todo hombre, y todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices. Todo lo que había en la tierra murió. Así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles y las aves del cielo, y fueron raídos de la tierra, y quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca, y prevalecieron las aguas sobre la tierra 150 días. Entonces, en este pasaje o en esta porción nos muestra la muerte de todo ser viviente en la tierra. Solo la gente que estaba en el arca sobrevivió, los animales que estaban en el arca sobrevivieron. Hermanos, esta es una imagen del juicio final también. ¿Cómo va a ser? ¿Cómo va a ser? Dios estaba destruyendo la tierra, pero Dios había pedido a Noé y a su familia que entraran en el arca. Y yo quiero que piense, que use su imaginación, ¿verdad? Que pueda ver en su imaginación el arca subiendo y los que están abajo recibiendo el juicio de Dios. Piénsalo.
El arca está subiendo y los que están abajo están recibiendo el juicio de Dios. Para mí esa es una ilustración también de lo que Dios va a hacer al final de los tiempos. ¿Sabe qué va a hacer al final de los tiempos? Dios va a levantar a su iglesia. ¿Y qué van a pasar con los que quedan acá abajo? Van a recibir el juicio de Dios. Es el mismo cuadro. Dios recogiendo a su iglesia, levantándola sobre el diluvio, sobre el juicio del mundo antiguo, levantando a Noé con su familia, no sufren nada. ¿Y quienes reciben el juicio de Dios? Los que quedan abajo. Ellos reciben la ira de Dios. Justo como pasó en los tiempos de Noé. El texto dice que el agua subió como 12 codos por encima de los montes más altos. Este es alrededor de 7 metros por encima de los montes más altos. Y todo ser viviente murió. Yo quiero decirte que no estamos hablando de 100 personas, o de 200 personas, o de 1000 personas. Estamos hablando de miles de personas. En el Génesis 6:1 dice que los hombres se habían multiplicado sobre la faz de la tierra. Hermanos, estoy hablando de miles de personas. Y Dios salvó 8. ¿Sabes? Así va a ser el final de los tiempos. A veces pensamos que Dios no va a hacer nada. O que Dios es bueno y va a perdonar a todos. Pero ese no es el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia destruyó al mundo antiguo. Los mató a todos. Solo 8 personas alcanzaron la salvación. Después del diluvio, 40 días, 40 noches, la tierra permaneció inundada por 150 días. Eso es alrededor de 5 meses. La tierra estuvo bajo el agua 150 días más, además de todo eso. 150 días, 5 meses. Vamos a ver, capítulo 8, versículo 1 al 5. Dice, y se acordó Dios de Noé y de todos los animales y todas las bestias que estaban con él en el arca. E hizo pasar Dios un viento sobre la tierra y disminuyeron las aguas. Y se cerraron las fuentes del abismo y las cataratas de los cielos, y la lluvia de los cielos fue detenida. Y las aguas crecían gradualmente sobre la tierra y se retiraron las aguas al cabo de 150 días. Y reposó el arca en el mes séptimo, a los 17 días del mes, sobre los montes de Ararat. Y las aguas fueron decreciendo hasta el mes 10. En el mes 10, al mes primero, se descubrieron las cimas de los montes. En este texto entonces nosotros vemos cómo las aguas fueron decreciendo. Dice que el Señor envió un fuerte viento que también cerró las compuertas de los cielos y también las fuentes de abajo. El Señor las cerró, dejó de llover y en 150 días lentamente el agua empezó a bajar, ¿verdad? En el mes 7, en el día 17, este mes 7, día 17 de este año en que empezó el diluvio, perdón, de los días del año 600 de Noé, porque esta es la fecha, la referencia que tenemos es la edad de Noé, él sirve de calendario. Mes 7, día 17, el arca encalló en las montañas de Ararat. Las montañas de Ararat quedan en Turquía, en Rusia, en esa parte de allá. Algunos han sugerido o se han atrevido a pensar que el diluvio no fue global, sino local, pero eso no tiene sentido cuando uno puede ver estas cosas. No. Noé terminó allá por Rusia, por Turquía, en una cordillera, que es la cordillera de Ararat. Ahí encalló el arca al mes 7, día 17. Y al mes 10,
En el día 1 se empezaban a ver las puntas de las montañas. Ahora, hay algo que me llama la atención mucho y toca mi corazón también cuando lo estudio. En versículo 1 dice, se acordó Dios de Noé. Dice, y de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el corazón. Este Dios todopoderoso, grandioso, majestuoso, lleno de gloria, se acordó de Moisés, de Noé, perdón, se acordó de Noé. Y no solo se acordó de Noé, sino que también de quién dice el texto, de los animales. ¿Puedes pensar en la grandeza de Dios? Aún con toda su gloria y toda su majestad, Él piensa en nosotros. Piensa no solo en nosotros, piensa en los animales también. Es increíble, mi Dios es increíble. Mateo 10, en el versículo 29 dice que Él cuida de los pajaritos. Y a veces pensamos que Dios se olvida de nosotros. Y a veces pensamos que Dios no le importamos nosotros. Qué equivocados estamos. Aún con toda su grandeza, Dios piensa en mí. Dios piensa en usted. Este es el Dios a quien adoramos. Un Dios impresionantemente personal, que nos ama, que sabe, que no se olvida. ¿Sabes? Cuando el diablo te diga que Dios te ha olvidado, eso es mentira. Dios piensa en nosotros. Él piensa en los suyos. Hasta en los animales, pues. Hasta en los pajaritos. ¿Cómo no va a pensar en usted? Así es el Dios que adoramos. Y pensó en Noé y pensó en los animales y envió este viento y cerró, ¿verdad?, las fuentes y para que el agua empezara a descender. Vamos a ver la siguiente parte. Versículo 6 al versículo 12. Dice, sucedió que al cabo de 40 días abrió Noé la ventana del arca que había hecho y envió un cuervo, el cual salió y estuvo yendo y volviendo hasta que las aguas se secaron sobre la tierra. Envió también de sí una paloma para ver si las aguas se habían retirado sobre la faz de la tierra, y no halló la paloma donde sentar la planta de su pie. Y volvió a él al arca, porque las aguas estaban aún sobre la faz de toda la tierra. Entonces él extendió su mano y tomándola la hizo entrar consigo en el arca. Y esperó aún otros 7 días y volvió a enviar la paloma fuera del arca. Y la paloma volvió a él a la hora de la tarde, y he aquí que traía una hoja de olivo en el pico. Y entendió Noé que las aguas se habían retirado de sobre la tierra, y esperó aún otros 7 días, y envió la paloma, la cual no volvió ya más a él. Y sucedió que en el año 601 de Noé, en el mes primero, el día primero del mes, las aguas se secaron sobre la tierra. Y quitó Noé la cubierta del arca, y miró, y he aquí que la faz de la tierra estaba seca. Y en el mes segundo, a los 27 días del mes, se secó la tierra. Siempre me ha llamado la atención esta porción, ¿verdad? Porque como que hay mucho detalle en esto, ¿verdad? Si recuerdan, el arca encalló, ¿verdad? 10 meses después se miraban las cimas de las montañas. Así que Noé esperó 40 días más a ver qué pasaba, 40 días más. Yo no sé, ¿usted ha estado encerrado en su casa una semana? ¿Ah? Muy poco, ¿verdad? Yo he estado encerrado. A veces cuando estamos enfermos y nos toca estar encerrados, ¿verdad? Le agarra a uno desespero, ¿verdad? Estar encerrado. Bueno, yo creo que para Noé no era fácil, ¿verdad? Estar adentro del arca. Así que
Esperó 40 días y dijo, vamos a ver si podemos salir. Y envió un cuervo, ¿verdad? Ahora, el cuervo es un ave carroñera. El cuervo come cualquier cosa muerta. Así que lo que encontró el cuervo fue mucha diversión, ¿verdad? Dijo Noé, no es con un cuervo. Ocupa un animal limpio, ¿verdad? Un animal que coma cosas limpias. Así que mandó una paloma. Y la paloma dice que salió y regresó. Así que esperó 7 días más, Noé, para hacer otra vez el experimento. Si ya era la oportunidad de salir del arca, ¿verdad? Así que mandó la paloma y esta vez la paloma regresó con una ramita de olivo. Esta figura, hermanos, se convirtió o se ha convertido en nuestra época como la figura de la paz. No sé si usted ha visto una paloma con un... Bueno, esto sale de Génesis. Aunque todo el mundo dice que no cree en el diluvio, bueno, esto sale de Génesis, ¿verdad? Esta figura de la paz, de la paloma con la ramita de olivo. Luego esperó 7 días más y la paloma no regresó. Pero lo interesante de esto, bueno, no regresó. Luego esperó 40 días más y quitó la cubierta del arca y la tierra ya estaba seca. Ahora, lo interesante es que a través de todo este estudio que Noé hizo para descubrir si podía salir del arca y no, a pesar de que fue tan minucioso, al final él no salió del arca. ¿Cuándo salió Noé del arca? ¿Sabe cuándo salió Noé del arca? Cuando Dios le dijo que saliera. Y para nosotros, hermanos, esta es una escuela de cómo debe ser un hombre de fe. Cómo debemos de tomar decisiones. A veces tenemos todas las pruebas. A veces hemos hecho toda la investigación y entonces decimos, no, sí, yo ya vi cómo es. Y lo hacemos y lo hacemos mal. ¿Cómo actúa un hombre de fe? Espera las órdenes del Señor. Y eso es lo que Noé hizo. Él esperó las órdenes del Señor. Vamos a ver en el siguiente texto entonces, ¿cuándo fue que Noé sale del arca? Versículo 15 al versículo 22 dice, entonces habló Dios a Noé diciendo, sal del arca, tú y tu mujer y tus hijos y las mujeres de tus hijos contigo, todos los animales que están contigo, de toda carne de aves y de bestias y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, sacarás contigo. Y vayan por la tierra y fructifiquen y multiplíquense sobre la tierra. Entonces salió Noé y sus hijos y su mujer y las mujeres de sus hijos con él, todos los animales y todo reptil y toda ave, todo lo que se mueve sobre la tierra según sus especies salieron del arca. Y edificó Noé un altar a Jehová y tomó de todo animal limpio, de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, y el día y la noche. Entonces en esta parte vemos cuando Noé salió, ¿verdad? El diluvio duró en manera total 1 año, 10 días. 1 año, 10 días. Así estuvo Noé en el arca, 1 año, 10 días. Y Dios, después que se secó la tierra, le dijo que salieran. Y los bendijo, les dijo multiplicaos y fructificaos, ¿verdad? Nuevamente los bendijo, así como los bendijo en Génesis 1, así también bendijo a Noé en este pasaje. Algo bonito que hizo Noé es que cuando salió a tierra, ¿verdad? Lo primero que hizo fue buscar un lugar alto
¿Para qué? Para hacer un altar al Señor y para adorar al Señor. En la iglesia nos pasa algo que hay personas que nos dicen, pastor o hermanos, oren por mi trabajo, necesito un trabajo, ¿verdad? Necesito un trabajo, tengo varios meses y la iglesia empieza a orar, ¿verdad? Y Dios en su misericordia abre las puertas y le da un trabajo y no lo volvemos a ver en la iglesia. No vuelven a venir. Uno puede ver acá cómo responder ante la gracia y la misericordia de Dios. Cómo respondemos ante su amor. Adorándole a Él. Adorándole a Él. El Señor te ha salvado, hermano. ¿Qué debemos de hacer entonces? Adorar al Señor. Esta es la respuesta que el Señor espera de nosotros, que le adoremos. La Biblia dice en Romanos 12:1, ruego, hermanos, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Ya realmente usted es una persona que ha alcanzado la salvación, Dios le ha salvado, entonces adore al Señor. Eso es lo que hizo Noé cuando salió del arca. Dios bendijo nuevamente a Noé, a su familia, e hizo una promesa que no iba a destruir nuevamente la tierra de esta manera. La destruyó con agua, ¿verdad? Y piénsalo. Cada vez que llovía y empezaba a llover, yo le aseguro que Noé temblaba, ¿no? Entonces necesitaba decirle al Señor, no te preocupes, Noé, no voy a destruirlo así con lluvia, porque si no el invierno iba a ser una pesadilla. ¿A qué horas? ¿Verdad? Vuelve a pasar eso. Entonces el Señor les bendice y dice, no te preocupes, no voy a volver a hacerlo así. Y les dice, mientras la tierra exista, siempre va a haber siembra, siega, siempre va a haber calor y frío, ¿verdad? Siempre va a haber invierno y verano y siempre va a haber día y noche. Y yo sé que últimamente y especialmente este año nosotros hemos estado un poco preocupados por lo de los cambios climáticos, ¿verdad? Cosas que nunca han pasado antes, están pasando este año. Pero podemos ir a esa promesa y decir, mira, mientras el Señor nos tenga aquí, va a haber siega, ¿verdad? Va a haber siembra y va a haber siega. Va a haber calor y va a haber frío. Va a haber invierno y va a haber verano. Y cuando esto ya no dé, es porque el Señor ya nos va a llevar, ya no vamos a estar aquí. Confiemos en el Señor. Confiemos en el Señor. Él nos da seguridad. Él quiere que vivamos con seguridad y con confianza. Para terminar, tengo algunas conclusiones. La fe nos lleva a obedecer y ser testimonio en nuestra generación. Estamos viviendo en los tiempos de Noé hoy. Si nosotros realmente somos, escucha esto, personas de fe, entonces debemos obedecer al Señor y ser testimonio en nuestra generación. Tenemos que compartir el Evangelio, hermanos. Me preocupa que no seamos evangelistas, me preocupa que no estemos dando el mensaje. Estamos en tiempos de necesidad. Necesitamos hablar a los demás del Señor. Necesitamos llevar la palabra del Señor, como lo hizo Noé en su generación. La fe de nuestra familia es nuestra misión primaria, hermanos. No descuide, escúcheme eso, no descuide a su familia, ni por su trabajo, ni por las actividades de la iglesia. A veces uno puede pasar todo el tiempo en la iglesia y los hijos botados. Si va a servir al Señor, asegúrese que es porque ya también está cuidando bien de sus hijos. Ellos son la misión primera. Dios cumple sus promesas y el juicio vendrá. Dios ha prometido que va a destruir la tierra al final de los tiempos. Y así como pasó en el diluvio, así también Dios va a destruir todo al final de los tiempos. Él cumple sus promesas. Ahora Dios guarda los suyos. Y usted no debe tener miedo al fin. Aunque esta tierra se deshaga, Dios va a cuidar a los suyos. No tenga miedo. No tenga miedo. Confiemos en la dirección del Señor, no en nuestra prudencia. Noé mandó al cuervo, mandó a la paloma, vio con sus ojos todo, pero dijo, no, de esta arca no me salgo hasta que Dios diga, ¿verdad? No vayamos por la vida tomando decisiones. Confiemos en el Señor, esperemos la dirección del Señor en nuestras decisiones. Adoremos al Señor por su salvación. Él es digno
constantemente adorémosle, seamos agradecidos y confiemos en sus promesas. Él es fiel. Aunque este mundo parece que se va a destruir, podemos confiar en las promesas de Dios. Vamos a orar.